Buenas noches, regreso luego de 3 semanas de ausencia, renovado sin duda, y bueno, luego de una revisión rápida de las noticias, veo que el país ha dado unos pasos adelante importantes en el tema institucional. Se resolvió por fin la vacancia del Tribunal Constitucional y se logró nombrar a 6 magistrados. Uno puede discrepar de alguno de los nombramientos, pero en fin, el hecho es que se logró el nombramiento y que algo que parecía prácticamente imposible, ¿no? Queda pendiente, sin embargo, revisar la forma de designación para no volver a pasar por la misma pesadilla dentro de unos años, cuando sea necesario renovar nuevamente el Tribunal Constitucional. Bueno, y lo segundo importante en el orden institucional es que veo que se ha declarado la guerra judicial contra las mafias regionales de Ancash, Tumbes y Cajamarca, elevando, digamos, a la conciencia pública este gravísimo problema que se extiende a otras regiones y a otros sectores, y en general a sectores importantes como la construcción y la minería ilegal, ¿no? Y entonces este asunto, esta digamos, decisión institucional de luchar contra estas mafias, junto con la noticia que da hoy el ministro del Interior, de que a partir del 1 de julio, 34.000 policías, es decir, el 30% del personal policial, pasará a dedicación exclusiva, es decir, dejará el pernicioso sistema del 24/24, ¿no es cierto? Es una gran noticia, porque hasta ahora se hablaba de que quizás unos 10.000 policías o unos 15.000 policías, no, van a ser 34.000, un esfuerzo importante. Y esto, junto con el fortalecimiento de la inteligencia para desarticular bandas de extorsión, algo que también ya se estaría poniendo en marcha, y de los mecanismos de control político del proceso de descentralización, es decir, el fortalecimiento de estos mecanismos, referidos anoche por el presidente, se presentaría un proyecto de ley en esta línea. Todo esto junto podría significar que empecemos a ver un punto de inflexión en este cáncer por el cual las mafias y el crimen organizado vienen ganando cada vez más terreno, amenazando incluso el crecimiento económico, ¿no es cierto? Es decir, podríamos estar ante el inicio de un proceso que lleve a la implantación del imperio de la ley en el territorio y al cambio de la cultura patrimonialista que todavía está muy vigente en muchas partes. Pero se requiere pues de un liderazgo nacional y de un verdadero compromiso para que este proceso no quede focalizado en dos o tres casos, a Ancash, Cajamarca, etcétera, y se convierta en una gran corriente nacional que permita vencer el miedo para denunciar los casos de extorsión y cobros de comisiones en todos los órdenes, ¿no? Una campaña como la de Manos Limpias en Italia, digamos, en los 90. Este es el momento de hacerlo. Pero esto requiere simultáneamente decisiones fuertes para reducir drásticamente los obstáculos a la inversión formal y a la formalidad en general. Pues de nada sirve atacar la ilegalidad si no facilitamos la legalidad, la economía legal, el trabajo formal. El presidente anunció ayer un proyecto de ley para reducir permisos y trabas, lo que sin duda está muy bien. E incluso el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que es otra novedad que se ha publicado, prepublicado en las últimas 3 semanas, tiene algunos aspectos importantes, interesantes, vinculados a este asunto. Acierta además en la propuesta de disminuir las trabas y sobreregulaciones generadas en los últimos años, incluso sobre todo en el tema laboral. Al mismo tiempo, sin embargo, el Tribunal Constitucional saca una resolución sobre el arbitraje potestativo en las relaciones laborales que no hace pues sino añadir más costos y dificultades a la formalidad. Tiene que haber una cierta unidad de criterio en el Estado si queremos salir adelante. Bueno, el presidente, hemos mencionado algunos de los temas que tocó anoche en la entrevista, tuvo algunas otras frases sobre algunos temas clave.
Por ejemplo, en el tema de precisamente la corrupción regional, las mafias regionales, la centralita y todo lo demás, esto fue lo que dijo. Me duele esta situación que está pasando él, ojalá se aclare prontamente. A ver, primero está en un proceso de investigación, ¿no? Correcto. Hay una acusación, o sea, todavía no lo condenes tú. Bueno, la primera parte se refería a Martín Belaún del Ocio, que efectivamente pues lo apoyó al presidente Humala cuando fue candidato el año 2006 y luego de alguna manera también en el 2011, entonces le duele la situación en la que está. Y respecto de Álvarez, dijo todavía no lo condenen. Entonces, claro, por un lado ha señalado que se va a introducir cambios, y esto lo vamos a ver más adelante en el programa, va a enviar un proyecto de ley para, digamos, introducir cambios en permitir mayor control político y sancionador en el proceso de descentralización. Pero por otro lado, digamos, podría tener una opinión más firme en relación a los casos concretos, ¿no? Da la impresión de que él creyese que Álvarez es inocente o no es culpable. Claro, técnicamente tiene razón, absolutamente en lo que dice. Hay que esperar que, digamos, el resultado o la sentencia de la justicia. No podemos adelantarnos, no hay que condenarlo antes de tiempo, pero todos los indicios pues apuntan en una señal muy clara, en una dirección sumamente clara, ¿no? Da la impresión de que al presidente le está faltando firmeza en eso, y también en el tema de la seguridad, donde él podría dar una señal de liderazgo mucho más fuerte. Esto fue lo que dijo. Bueno, yo no, en tema de percepciones yo no puedo señalar, pueden pasar 100 años y la gente puede seguir sintiéndose insegura. No es un tema, en el tema de las percepciones no es un tema que uno pueda decir vamos a cambiarlo de la noche a la mañana. Seguir insistiendo en la teoría de la percepción, de que la inseguridad es un asunto de percepción, pues ya francamente no quiero usar la palabra, pero mejor no la uso. No quiero calificar, me imagino que ustedes se darán cuenta de qué es lo que quiero decir. Baste señalar o recordar que en las encuestas latinoamericanas, las encuestas del Latino Barómetro y las del Barómetro de las Américas, señalan que revelan que el Perú está en los primeros lugares, primero o segundo lugar, depende, en victimización por delincuencia. Es el país en el que mayor proporción de gente declara que ha sido objeto de alguna clase de delito, un hurto, un robo, un ataque el último año. Entonces, realmente la situación del Perú no es un asunto de percepciones, es un asunto de realidades. Y el presidente podría pues dar una imagen mucho más concreta, y él tiene cosas que decir en el tema de la estrategia por la seguridad o contra la inseguridad, como las cosas que ha señalado hoy día el ministro Albán en una entrevista en El Comercio. Bueno, y en el caso del tema del Braen, confirmó este cambio de estrategia. Escuchemos. Para entrar allí tenemos que seguir una estrategia imaginativa que no solo sea erradicación. Al Braen nosotros queremos entrar con un procedimiento, con una estrategia de cultivos, reconversión de cultivos alternativos, sin descalificar la erradicación en el caso de que no funcione. Bueno, este es un cambio, es una innovación en la lucha contra el narcotráfico, es una sofisticación, si se quiere, de la erradicación, y tiene sentido, digamos, tienes razón el gobierno en haber descartado la propuesta inicial de Devida de erradicar prácticamente toda la coca del Valle del Braen este año. Se pensaba erradicar como 15.000 hectáreas, casi toda la coca, una erradicación forzosa. Esa era una política muy peligrosa porque iba a empujar a los cocaleros a las manos protectoras de las huestes de los quipe palomino, de los senderistas, de los narcosenderistas, y iba a fomentar enfrentamientos, en fin. Entonces se ha optado por esto de la reconversión. Ahora, la reconversión, por supuesto, tiene sus riesgos, ¿no? Porque tranquilamente los campesinos pueden aceptar los subsidios para la reconversión de sus cocales, erradicar
voluntariamente sus cocales y reemplazarlos por cafetales, por ejemplo, y luego irse un poco más allá y sembrar además otros cocales, ¿no? Entonces, en fin, vamos a ver qué cosa es lo que pasa con este asunto. Aquí lo principal es introducir la interceptación aérea, la interdicción aérea, es decir, obligar a las avionetas a interceptarlas en el aire, ¿no es cierto? Eso fue lo que cortó el puente aéreo en los años 90 y permitió pues una reducción tremenda en el área cocalera. Bueno, confirmó lo que la propia primera dama, Nadine Heredia, había dicho en entrevista a Cosas acerca del papel de la primera dama en el gobierno. Escuchemos. Se reúne y yo no veo nada de malo en eso, sobre todo porque las posiciones de la bancada dependen de la presidenta del partido. Entonces es lógico que si un ministro quiere hacer una iniciativa de ley, un proyecto de ley, tenga que coordinar con las bancadas. Quiere decir que cuando los ministros tienen una iniciativa de ley, coordinan con Nadine Heredia para que ella a su vez, se supone, coordine con la bancada e instruya a la bancada acerca de las bondades de ese proyecto de ley. Esa es la manera como interviene Nadine Heredia, a lo que ya ella misma había descrito o referido en la ya célebre entrevista a la revista Cosas. Y claro, siempre se puede discutir que esto es una injerencia indebida de Nadine Heredia en las funciones del Ejecutivo, pero también, bueno, en la medida en que ella actúa efectivamente ahí como presidenta del partido, o que se la nombró presidente del partido para que pueda desempeñar ese rol o ese papel, habría que ver cuál de las dos cosas es la cierta, digamos. Entonces uno puede pensar que en realidad esta es una labor que está en el límite, ¿no? En el límite de lo constitucional. Bueno, y en el tema de la supuesta concentración de medios, esto fue lo que dijo. En el tema de la consulta a la Corte Interamericana... ¿No han tomado una decisión todavía? No hemos tomado una decisión, pero no veo nada de malo en hacerlo, ¿no? Aquí, como ha señalado el Diario del Comercio, hay una contradicción clara. Él había dicho antes, en esta misma entrevista, que el gobierno no iba a interferir en este caso, que es un caso entre dos empresas, entre dos grupos privados, el Grupo del Comercio y el Grupo de la República, es un entredicho comercial, digámoslo así. No iba a interferir en este caso que se está viendo en el fuero judicial, pero al señalar que no ve nada malo que se haga una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se está contradiciendo con la primera afirmación, porque si se pronuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese pronunciamiento es vinculante y entonces obligaría a los jueces a pronunciarse en un determinado sentido o al país en conjunto. Entonces, hay peligro para la libertad de expresión, sin duda, con esas expresiones. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Gisela Ojeda, presidente de Concitec, porque Concitec, así como el Ministerio de la Producción, también ha prepublicado un plan, una estrategia para el desarrollo de la tecnología, la ciencia y la innovación, llamada Crear para Crecer. Vamos a ver en qué consiste esta propuesta. Y luego vamos a estar con Raúl Molina, exsecretario de Descentralización de la PCM, Carlos Monge, investigador de DESCO, y Paula Muñoz, de la Universidad del Pacífico, para conversar acerca de los planteamientos hechos por el presidente de la República acerca de cómo modernizar o cómo mejorar o cómo reformar las leyes vinculadas al proceso de descentralización a fin de introducir mayor control político y poder, en fin, contrarrestar el avance de las mafias y el crimen organizado en las regiones. Regresamos.